que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Bienvenidos, hermanos, a su programa Cristo Rey. Y gracias por sintonizar su programa, ¿verdad? Preferido, que es el programa Cristo Rey, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana a través de su radioestación preferida, ¿verdad? Radio Católica Online. Les saluda, como siempre, Roger Pavón, predicador católico, desde la cabina de la emisora que evangeliza con amor. Reciban ustedes un saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través del enlace de Radio Católica Online, también a través de Facebook Live, que están, ¿verdad?, conectados, escuchando este programa de evangelización que tiene el Grupo Misionero Católico Divino Redentor. Bien, hermano, el tema que hemos estado anunciando es algo muy polémico. Es algo muy polémico. Y lo hemos dicho así, muy polémico, porque Radio Católica recibió en su mensaje unos artículos, ¿verdad?, que prácticamente estaban señalando al Papa Francisco de que él estaba aprobando, ¿verdad?, la unión de homosexuales. Y creo pues que esos comentarios o esos artículos que han estado sacando, ¿verdad?, eso para mí, en mi opinión, ¿verdad?, es como que le están tirando a la Iglesia Católica y queriendo esparcir una falsedad ante toda la humanidad entera que está pendiente de la religión católica. Y creo que esto es como un ataque, ¿verdad?, que se está haciendo
en contra del Santo Papa Francisco. Bien, el tema que nosotros estamos enfocando en este programa es la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. Yo creo que lo que hizo el Papa Francisco, ¿verdad? No creo que esté actuando mal, porque la misma Biblia, ¿verdad?, habla de que no debemos, que se escuche bien esto, no debemos, ¿verdad?, juzgar al pecador. Lo que vamos a juzgar es el pecado, pero no al pecador. Para comenzar este tema, vamos a usar la Biblia y vamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Creo que aquí me imagino que ahí donde se enfoca la mayoría de los cristianos, y me refiero a los cristianos separados, no a los cristianos católicos. Aquí donde ellos se enfocan, y creo que ahí es donde ellos se agarran, ¿verdad?, como sus raíces, para juzgar al pecador. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 al 11, que es un texto bastante tajante, pudiera decir así, y corta a diestra y siniestra. Y podría cortar hasta la fe de una persona. Por ejemplo, el apóstol Pablo, a la congregación de Corintios, él dice estas palabras: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Oiga bien lo que dice, pero óigalo bien. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, primero, ni a los que adoran a los ídolos, segundo, ni a los adúlteros, tercero, y escucha el cuarto, ni a los homosexuales y los comodonos. Y ya en la parte 11, en el versículo 11, él dice estas palabras: tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira la diferencia que hay. Primeramente, el apóstol Pablo le dice a los corintios: no se engañen, dice, no se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿A qué me estamos refiriendo? A unas personas que tienen relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Y también hacen relaciones sexuales, no solamente fuera de su matrimonio, sino que lo hacen no naturalmente, las relaciones sexuales. Yo creo que ustedes me pueden entender lo que yo trato de decir. Esas son las relaciones sexuales prohibidas. Ni los que adoran los ídolos. Bueno, hay un montón de adoradores de ídolos. No solamente al católico, como lo acusan los hermanos separados, el idólatra, los paganos, ¿verdad? Así nos dicen. Pero aquí no dice solamente, aquí no dice religión católica, ni a los que adoran, dice a los ídolos. Y ídolos son un montón. No solamente son, por ejemplo, la imagen, que se oiga bien. No he dicho ídolo, dije imagen. No es solamente la imagen que tenemos en nuestra parroquia de la Santa Virgen María, de los santos como por ejemplo San Luis Gonzaga, San Agustín, San Francisco. Son imágenes, no son ídolos, porque nosotros los católicos no lo adoramos. Ni a los adúlteros, dice. Oiga bien, ¿cuáles son los adúlteros? También hay adulterio en el matrimonio, y también, escucha bien esto, también hay adulterio hasta en tu misma religión. Eso también se le puede llamar adulterio, porque estoy profesando una fe y de remate agarro otra fe y la quiero mezclar, que eso le llamamos ecumenismo. Y eso se convierte en adulterio también. Y por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo, ni los que adoran a los ídolos, que estoy claro, ¿verdad? Estoy haciendo claro,
no imágenes, nosotros tenemos imágenes, no ídolos, ni a los adúlteros. Y escucha esto otro, que es el cuarto punto, ni a los homosexuales. La iglesia no va a juzgar a la persona homosexual, va a juzgar el pecado homosexual que él lleva, no a la persona. ¿Por qué? Porque la persona es un ser humano, es un ser que tiene derechos humanos, y a la misma vez que lo peor todavía, que se les olvidan a estas personas, que estos homosexuales también son hijos de Dios, porque son nacidos por Dios. Y por eso ahora dice el Señor, ya en 1 Corintios, ya en el 11, en el versículo 11, tal fue el caso de algunos de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A las personas que se vuelven de ese desorden emocional y se hacen de una persona correcta. Pero dice, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo el Señor. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Juzgar. Hacemos juzgar. Y no solamente estamos juzgando a los hermanos homosexuales, sino que también estamos juzgando a la iglesia de Cristo. Y lo peor, al representante de Cristo, que es el Santo Papa Francisco. Y eso que nos mandaron, ese mensaje, creo que es algo muy serio, ¿verdad? Porque no vamos a seguirle el juego. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Madre de Dios. Bla, 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 bla. No. Está basada en la Biblia y te lo voy a mostrar. Constituyen, dice, para la mayoría de ellos, una auténtica prueba. Y deben ser acogidos con respeto, escucha bien, con compasión, con delicadeza, y se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Eso te dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y creo que estamos siendo injustos, ¿verdad? Discriminando a los hermanos homosexuales. Y yo digo hermanos homosexuales porque yo no estoy en contra de la persona, yo estoy en contra de su pecado, porque eso es un pecado, y te lo cité en 1 Corintios 6:9, donde dice, no se engañen, dice el apóstol San Pablo, no se engañen, porque ellos no pueden, si no dejan su homosexualismo o su pecado que ellos están cometiendo, no van a entrar en el reino de Dios. Él habla claro, pero hay personas que llevan su homosexualismo y se quitan de eso, dejan esa emoción desordenada y se hacen personas correctas.
y alcanzan el arrepentimiento. Y la salvación también. Porque recuerda que él dijo, el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios si están haciendo, ¿verdad?, ese pecado. Ahora, lo que ocurrió en el vuelo de regreso de Río de Janeiro a Roma, estamos hablando ya con el Papa Francisco en el año 2013, después de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad?, que se celebrada en Copacabana, que fue en julio, recuerdan bien eso, ¿verdad? El Papa Francisco se dirige a los periodistas del avión y les preguntó, escucha bien lo que les pregunta, ahí donde yo estoy, del mensaje que se nos envió, ¿verdad? ¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales? ¿Quién soy yo? Con esa expresión, él no estaba diciendo, háganse homosexuales, por favor. Él no estaba diciendo eso. Estamos claros como cuando iban a apedrear a aquella mujer los fariseos y se la llevaron a Cristo y le dijeron, le encontramos en el mero hecho del pecado y la vamos a apedrear. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Ok, está bien, pero que tire la primera piedra el que se sienta libre de pecado. ¿Quién lo hizo? Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Y se fueron retirando uno tras uno. como disimuladamente. Por favor, no, sí, me voy de escondidita. ¿Ah? Y nadie le tiró la piedra a la mujer. Y eso era lo que prácticamente le estaba diciendo el Papa Francisco a los periodistas. ¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales? En otras palabras, Cristo, que podía juzgar, no lo hizo a la mujer. Y el Papa, ¿por qué lo va a hacer? Por eso él dice, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Porque no podemos juzgar a nadie. Nosotros no somos jueces para hacer eso. Y en el mismo, en el nuevo documental, Francesco, por ejemplo, el Papa dice, escucha bien las palabras, que ahí creo que ahí donde viene todo este enredo. Los homosexuales tienen derecho a vivir en familia. Ahí no está diciendo él en matrimonio. ¿Acaso dice ahí en matrimonio? El Papa dice, los homosexuales tienen derecho a vivir en familia. ¿Por qué estoy diciéndome eso? Porque hay personas que tienen, o sea, estamos hablando de la familia. Hay familias que salen con unos hijos que son desordenados en ese sentido y son homosexuales, ya sea homosexual o lesbiana, da lo mismo. Pero ellos los corren. Bueno, y si son testigos de Jehová, peor el asunto, lo sacan y se hacen enemigos de la persona y lo corren. Y si estamos hablando de los hermanos evangélicos del pentecostal, también lo corren. Oye, dice, porque es homosexual, no quiero tener a este homosexual, y es de su misma familia. Por eso el Papa dice, los homosexuales tienen derecho a vivir en familia. Es decir, que si en mi familia me salió mi hijo así de esa manera, y ni modo, tengo que aceptarlo como es. Lo que le voy a reprochar es su pecado, no es a mi hijo. Esto está como el Señor, Papito Dios. Él mismo dice, si yo me fijara, dice, en todos los pecados, nadie viviría, nadie alcanzaría el perdón y la salvación. Y sigue diciendo el Papa, cuando dijo, los homosexuales tienen derecho a vivir en familia, y dice, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. Eso no quiere decir que el Papa estaba de acuerdo con el homosexualismo. Si la propia Biblia que te estoy citando en 1 Corintios 6, 9 en adelante, que dice que no nos engañemos porque no van a entrar al reino de Dios si no deja su pecado. Ahora, hay homosexuales que han dejado ese desorden emocional. Bien, la Iglesia Católica, reflexionando a la luz de la palabra de Dios y de la recta razón bajo la guía del Espíritu Santo, siempre ha enseñado que el acto homosexual es un pecado objetivamente grave.
Eso no lo vamos a negar. El que esté pecando en homosexual está cometiendo algo, está haciendo relaciones contranatural. Y la Biblia dice que no se debe estar haciendo relaciones contranatural. Y era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, relaciones prohibidas. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que se fue declarado en 1975, según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable. En las Sagradas Escrituras están condenados como graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. Eso se dijo en 1975. Primeramente, la Iglesia, sin embargo, distingue entre la maldad objetiva de la actividad homosexual y la responsabilidad subjetiva de quien la realiza. Por eso la Iglesia Católica no va a juzgar a la persona, juzga el pecado, no a la persona. En esa misma declaración del 75, del año 75, se nos enseña que este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen de esta anomalía son del todo responsables, personalmente de sus manifestaciones, pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y no lo acepta el Señor, porque están haciendo relaciones contranaturales. Estamos claros. Y lo que hacen ese acto, ¿verdad? Es grave. Es grave. Ahora, esto no quiere decir que las personas que practican estos actos siempre sean subjetivamente excusables. No. Eso no quiere decir eso. Sino que a veces la ignorancia, escucha bien, sino que a veces la ignorancia, el abuso de otras personas, las influencias ambientales muy fuertes, etcétera, pueden conducir a realizar actos no totalmente libres. Hay personas que son hechas por homosexuales por la trata de personas. Agarrar a los niños y los venden, ¿verdad? Y los hacen tener relaciones contranaturales. Entonces, las personas que practican estos actos siempre sean subjetivamente excusables. Hay algunos, sino que a veces la ignorancia, a veces somos ignorantes, no sabemos por qué, y el abuso de otras personas, como te estoy poniendo, la trata de personas, las influencias ambientales son muy fuertes. Las influencias ambientales me estoy refiriendo a aquellas personas que discriminan a aquella persona simplemente porque es homosexual. Pueden conducirla a realizar actos no totalmente libres. Sin embargo, tales actos son gravemente malos en sí mismos, pues ofenden a Dios y van en contra del bien auténtico de la persona humana. Y como te vuelvo a repetir, ofenden a Dios, porque van en contra. Aquel homosexual que tiene relaciones sexuales va en contra del auténtico orden que hizo el Señor. Por eso Él dice en Génesis, hombre y mujer. Y si hablamos más claramente, macho y hembra. Estamos hablando más claro, estamos hablando de hombre y mujer. No de hombre con hombre ni mujer con mujer, por favor. ¿Verdad? Entonces la Iglesia también distingue entre la inclinación homosexual, o sea, homosexualidad, y la actividad homosexual, o sea, homosexualismo, enseñando que la primera no es pecado en sí misma, aunque inclina a actos que sí lo son. Comentando sobre su declaración del 75, la Congregación en 1986, en una carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, expresó lo siguiente: la Congregación tenía en cuenta la distinción comúnmente hecha
entre condición o tendencia homosexual y actos homosexuales. Sin embargo, en la discusión que siguió a la publicación de la declaración, se propusieron unas interpretaciones excesivamente benévolas de la condición homosexual, hasta el punto de que algunos se atrevió incluso a definirla indiferente o sin más buena, dicen ellos. Es necesario precisar, por el contrario, que la particular inclinación de la persona homosexual, aunque sí no sea pecado, constituye, sin embargo, una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo, la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. Y a veces no queremos aceptar que el hermano homosexual está desordenado. Imagínate que ahí oigo decir, es que estoy prisionero en este cuerpo. Pero si ese fue el cuerpo que le dio el Señor. Ese fue el cuerpo que le dio el Señor. Y ellos te dicen, es que estoy encerrado en este cuerpo. Yo no soy lo que estoy demostrando. Entonces para mí eso es desordenado. No pensar con la cabeza. Si yo nací hombre, es porque voy a ser hombre. Soy hombre. Y cuando pensamos de que estoy encerrado en un cuerpo, no estoy pensando con la cabeza. No estoy razonando como debería de razonar. La Iglesia, siguiendo el ejemplo y la enseñanza del mismo Cristo, hace una tercera distinción. Escucha bien esto. La de condenar al pecado, pero tratar con misericordia al pecador. Y era lo que estaba haciendo el Papa Francisco. Él estaba, por decir así, consolidándose con el pecador. No estaba consolidándose con el pecado. Si sabe perfectamente bien el Papa Francisco que si él aprueba el homosexualismo dentro de la Iglesia Católica, entonces sí se está oponiendo contra Dios. Él lo sabe muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a razonar de esa forma de que el Papa Francisco estaba dándole auge al homosexualismo dentro de la Iglesia? Por eso la declaración del 75 expresó indudablemente estas personas homosexuales deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales y su inadaptación social. También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia. A eso es lo que hace la Iglesia Católica. No es que vamos a juzgar a la persona, sino que lo que vamos a hacer es ayudarle a aquel homosexual a que deje su homosexualismo y se haga una persona correcta. Y eso no quiere decir que porque él es homosexual, entonces lo vamos a sacar de patada a la iglesia. Tampoco. Y es lo que hacen las demás religiones. En los testigos de Jehová son más restrictos. Si ellos miran que hay una persona con tendencia homosexual, inmediatamente le cortan todo, según ellos, así, de esta forma. Te lo estoy hablando de la misma manera. Sus privilegios. Le quitan todos sus privilegios. ¿Y sabes cuáles son los privilegios? No puede predicar, no puede orar delante de los demás. No puede relacionarse con sus propios hermanos de fe. Porque los mismos hermanos de fe lo hacen a un lado y lo desprecian y no le dirigen la palabra. Y ya te lo voy a ir explicando aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 9 y el versículo 13. Ahí te lo voy a explicar.
Entonces, estas personas homosexuales deben ser acogidas. Ya sabemos que estas personas, ¿verdad?, son hijos de Dios. Ellos no son hijos del diablo, como creen muchos. Son hijos de Dios. Que lo que tiene es un desorden, bueno, ya se equivocaron, se equivocó, porque esa es una equivocación. Pero no es que no sea hijo de Dios. Y con esto yo no es que esté diciendo que estoy de acuerdo con el homosexualismo. Yo no estoy de acuerdo con eso, si la misma Biblia dice que no van a heredar, si siguen su pecado, no van a heredar el reino de Dios. Yo lo que estoy promoviendo es de que no debemos de discriminar a nuestros hermanos homosexuales. Más bien debemos atraerlos para salvar su alma, para que ellos cambien de esa actitud desordenada que tienen. Ahora te voy a leer este texto. Te dije, 1 Corintios, capítulo 5, el versículo 9. Dice el apóstol San Pablo, siempre a la congregación de Corintios: en mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Primer punto. Hay demasiadas religiones. Bueno, voy a seguir hablando de los testigos porque ni modo, ellos son los primeros en mi lista. Que ellos inmediatamente cuando se dan cuenta que una persona es homosexual, lo echan de su congregación. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no podemos tener relaciones con ellos, no podemos tener trato con ellos. Porque la Biblia te dice, en mi carta, dice el apóstol Pablo, en mi carta decía que no tuvieran trato con gente de mala conducta. Fuera de mi iglesia. ¿No es eso echar al pecador? ¿No es eso juzgar al pecador? Por supuesto, vuelve a decir el apóstol San Pablo, por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Por supuesto, dice él, que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual. A los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás, o a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes dicen, tendrán que salir de este mundo. ¿Ah? Entonces quiere decir que todo hermano separado, por ejemplo los testigos, vayan a hacerse una comunidad ahí arriba, tal vez allá en la luna, porque aquí estamos viviendo en medio de un mundo de pecado. Aquí nos relacionamos con borrachos, adúlteros, homosexuales, ladrones, dictadores, asesinos. Ay, güey, cuando termino de decir tanto pecado que hay aquí en el mundo. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? En la parábola de la cizaña. No la puedo arrancar, tiene que crecer, dice. Y cuando ya esté en su punto, sí pueden removerla. Porque si lo hacen, cuando van creciendo ambas plantas, al sacar la cizaña, remueve la tierra y daña a la planta buena. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Estamos subiendo, creciendo junto con el pecado. Por eso es que la Iglesia Católica razona y dice, no voy a juzgar al pecador, sino al pecado. Y eso es lo que juzga el buen cristiano, el pecado, no al pecador. Y lo que hacemos nosotros los católicos es ayudarle al pecador a que se arrepienta, de su pecado. Si es homosexual, pues entonces que deje ese desorden que tiene, ese desorden emocional, y que se haga a lo que es, y que deje de ser pecador.
Sin embargo, dicha atención pastoral no debe degenerar en una aceptación de la actividad homosexual como algo no reprobable. Por eso la Carta del 86 puntualizó: quienes se encuentran en esta condición deben por tanto ser objeto de una particular atención pastoral, para que no lleguen a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable. Para que no crean en eso. En su atención pastoral a las personas homosexuales, la Iglesia les ofrece ayuda y esperanza de curación, no juzgarla. Y eso es lo que prácticamente lo que nos estaban diciendo en el mensaje que recibe Radio Católica. El padre John Harvey, con más de 30 años de ministerio pastoral hacia estas personas, señala que la conversión heterosexual, o al menos una vida feliz en castidad, es posible para los homosexuales y las lesbianas. Es posible. ¿Qué es lo que estoy tratando? ¿Qué es lo que trataba de decir el padre? Bueno, está bien. No quiere ser a como debería de ser, ¿verdad? Si ya estamos hablando de un hombre y se cree mujer, pues está bien, pues hay que se crea. Lo que no le vamos a aceptar es su pecado. Es su pecado. Y eso no quiere decir que no lo vamos a recibir en nuestras parroquias, en nuestra iglesia. Claro que lo vamos a seguir, porque lo que queremos es que cambie. Qué sé yo, si el Señor tal vez en un mes de que se esté relacionando con nosotros en la parroquia, deje lo que está haciendo. Y era lo que nos estaba diciendo el padre John Harvey. Inclusive las Paulinas de los Estados Unidos publicaron su folleto titulado Un plan espiritual para reorientar la vida de un homosexual. El padre Harvey dirige una organización llamada Coraje, y precisamente para ayudar a estas personas a vivir con alegría la enseñanza de Dios y de la iglesia. Lo que hace es acogerla con piedad, con amor, porque ellos son hijos de Dios. Y lo que tratamos de hacer los de la Iglesia Católica no es que vamos a probar su pecado, sus actos, ¿verdad?, pecaminosos, sino que vamos a agarrarlo para que él haga un cambio en su vida, haga una conversión y se vuelva al buen camino y le sirva a Dios. El doctor Joseph Nichols, quien es psicólogo, también ofrece asistencia terapéutica para esta persona, y él le llama a su programa terapia reparativa. Y mira lo que escribió en un libro sobre la materia. Enlace a ayuda para las personas homosexuales. Coherente con esta actitud de condenación de la actividad homosexual, pero de amor y comprensión hacia las personas homosexuales, la enseñanza de la Iglesia también condena todo tipo de violencia o agresión hacia estas personas. Recuerda que la Iglesia está en contra de aquel que es abusivo. Y por eso se echa encima hasta los dictadores, porque cuando la Iglesia habla por aquel que lo están redimiendo, lo están castigando, lo están ultrajando sus derechos humanos, los están encarcelando injustamente, y la Iglesia inmediatamente alza su voz, cae mal. Cae mal. ¿Por qué? Porque lo que hace es hacer una reparativa. Y condena todo tipo de violencia o agresión. Y es deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objetos de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, donde quiera que se verifiquen. El 23 de julio del año de 1992,
La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una serie de consideraciones sobre proposiciones de ley en algunos estados, ahí en los Estados Unidos, y en otros países que harían ilegal la discriminación en base a la orientación sexual. Es decir, hermano, que les concedería a los homosexuales ciertos derechos, como el de contratos de alquiler de vivienda a pareja homosexual, el adoptar niños, el ser contratado como maestro en escuelas para cualquier edad, etc. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Sobre este punto la Iglesia enseña que las personas homosexuales como seres humanos tienen los mismos derechos de toda persona. Por eso el Papa decía que tienen derecho a una familia. Él no estaba refiriéndose que se formara una familia, que se hicieran de una familia, es decir, un matrimonio gay. ¿De dónde salió tal idea? Aquellos que comenzaron a decir que el Papa estaba diciendo eso, no comenzaron a razonar las palabras del Papa Francisco. Entre otros derechos, toda persona tiene el derecho al trabajo y a la vivienda. Lo mismo también los homosexuales. Pero estos derechos no son absolutos. Pueden ser limitados legítimamente ante desórdenes externos de conducta. Existen áreas en las que no es una discriminación injusta tener en cuenta la inclinación sexual. Por ejemplo, en la adopción o el cuidado de niños, en empleos como el de maestros o entrenadores de deporte, ¿verdad? Y el reclutamiento militar, la orientación sexual no constituye una cualidad comparable a la raza del grupo étnico con respecto a la no discriminación. A diferencia de esta, la orientación homosexual es un desorden objetivo que tiene la persona. Estas consideraciones son muy importantes, pues, como señala el mismo documento de la congregación, el incluir la orientación homosexual entre las consideraciones sobre cuya base está el que es ilegal discriminar, puede fácilmente llevar a considerar la homosexualidad como una fuente positiva de derechos humanos. Y esto agrava el error, ya que no existe el derecho a la homosexualidad. Incluso existe el peligro de que una ley que haga de la homosexualidad un fundamento de ciertos derechos incline a una persona con orientación homosexual a declarar su homosexualidad o aún a buscar un compañero para aprovecharse de lo permitido por la ley. Y mira, ahora está aquellas personas que dicen, bueno, si yo quiero ser lesbiana, puedo ser lesbiana, yo puedo tener mi matrimonio, yo puedo ser... ¿A dónde se ha visto que la iglesia va a casar, a dar matrimonio gay, a homosexual o lesbianismo? ¿A dónde se ha visto eso? Ahora, en su artículo de ellos sacaron a un sacerdote. Pues ahí, aquí vemos de todo. Aquí vemos de todo. Te voy a decir esto. Ahí nos viven diciendo que los sacerdotes son violadores, que los sacerdotes son homosexuales también. Así viven calumniando, así nos calumnian. Ajá, ¿y cuántos de los hermanos separados no son así? ¿Cuántos? ¿Y por qué no se reprochan ellos mismos? Sino que ven como dicen, la paja de aquel, pero no mira su viga que tiene él en su ojo. Y comienzan a decirnos que todos los sacerdotes son violadores y son homosexuales. ¿Y los hermanos separados? ¿Qué los hace diferente? En conclusión, hermanos, el mismo documento de la congregación también enseña que ante proyectos de leyes que sutil o no tan sutilmente intentan legalizar el homosexualismo,
La Iglesia Católica no debe permanecer neutral en cuanto dichos proyectos no le afectan directamente. Finalmente, y por esta implicado en esto el bien común, no es apropiado para las autoridades eclesiásticas apoyar o permanecer neutral ante legislaciones adversas, incluso si éstas conceden excepciones a las organizaciones o instituciones de la Iglesia. La Iglesia tiene la responsabilidad de promover la moralidad pública de toda sociedad civil sobre la base de los valores morales fundamentales, y no simplemente de protegerse a sí misma de la aplicación de leyes perjudiciales. Parte primordial de nuestra responsabilidad en esta batalla es orar por personas homosexuales. En realidad nuestra batalla no es contra ellas, hermano, sino contra la fuerza del mal, del príncipe de las tinieblas, que busca destruirnos, como dice Efesios 6, 10 al 13. Puedes buscarlo, el texto. Efesios 6, 10 al 13. La batalla es contra el pecado y la ideología que estos grupos promueven. Se trata de una lucha espiritual que requiere mucha oración y sacrificio, hermano. Sobre todo la Eucaristía, la adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario para los católicos. Todos los cristianos debemos unirnos en oración por la conversión. La radio católica online siempre pide al Señor, siempre le está pidiendo al Señor que les dé conversión al mundo entero. Y siempre dice que si el mundo tomara a pecho, o sea, que tomara muy en serio los frutos del Espíritu Santo, la radio dice que cambiaría el mundo, y eso es cierto, cambiaría el mundo. Y eso es lo que buscamos los católicos. Todos los cristianos debemos unirnos en oración por la conversión y salvación de los homosexuales y de nuestra nación, y actuar para impedir que este mal continúe extendiéndose. Si mi pueblo sobre el cual es invocado, oiga lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo le oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Mira cómo dice el texto. Segunda de Crónicas 7:14. Te voy a leer el último también, que está en 1 Corintios 5 y el versículo 13. Te lo voy a leer también. Mira lo que dice, te lo voy a volver a repetir, la Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo, este pueblo de Dios, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, es decir, si aquel homosexual se vuelve de su homosexualidad, entonces dice él, yo le oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Su tierra cuál es? Su cuerpo. Recuerde que nosotros somos polvo, somos tierra. Somos tierra. Está muy claro el texto de 2 Crónicas 7:14. Para ya ir concluyendo el programa Cristo Rey, voy a leerte este último texto, que es 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 13. Dice así, dice el apóstol San Pablo: dejen que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. Este texto te está diciendo que vas a sacar al homosexual de tu religión. Porque dice aquí, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. ¿El perverso es el homosexual?
Claro que no, hermano. El perverso es lo que llevamos dentro, el pecado que llevamos dentro de nosotros, que no queremos soltarlo. El perverso, el bandido que se ha opuesto contra Dios y te está poniendo obstáculo cada día, inculcándote ideas perversas en tu mente. Ese es el perverso que habla Pablo y dice, sáquenlo. Entonces pídele a San Miguel que te lo saque, al perverso que tienes adentro, y no andes juzgando a nadie. Y no juzgues a nadie, porque dice él, dejen que Dios juzgue. No es que nosotros vamos a juzgar. En conclusión, hermano, el programa fue destinado de esta forma. Nosotros, los de Radio Católica, no es que estamos a favor del homosexualismo. Como cristianos católicos, estamos en contra del pecado de la homosexualidad. Porque como dice 1 Corintios 6, 9 al 11, no se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, no van a entrar al reino de los cielos. Y lo que hacemos es, como dice en la parte 11 del versículo 11 del 1 Corintios 6, tal fue el caso de algunos de ustedes. Hay algunos hermanos que fueron homosexuales. Yo conozco testimonios de personas que eran homosexuales y se volvieron a conversión y dejaron ese desorden. Y más te voy a decir, ese homosexual que dejó su homosexualismo ya tiene 2 hijos porque se casó con una mujer. Entonces está muy claro que lo que el hermano homosexual tiene es un desorden emocional. Y el pecado es lo que condena Dios. Dios condena el pecado. Y nosotros no somos quienes, como decía el Papa Francisco cuando se volteó al avión y le decía a los hermanos periodistas, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién somos nosotros para juzgar? Como decía el versículo último que te leí, dejen que Dios juzgue. No ustedes, ni yo, ni nadie. Bien, hermanos, esto fue el programa Cristo Rey. Quien estuvo con ustedes, Roger Pavón, predicador católico. Los invito siempre a que nos sigan, ¿verdad?, a través de las redes. Estamos siempre ahí en la red. Tenemos el grupo Misionero Católico Divino Redentor, tiene su perfil en Facebook, ahí nos pueden encontrar. La radio también, ¿verdad?, tiene su página en Facebook Live, también tiene su página web y nos puedes conseguir también, ¿verdad?, por nuestro número, ¿verdad?, de Radio Católica. Y la radio, ¿verdad?, lo que hace no es promover el pecado, sino que los hermanos dejen de pecar. Y esa es la enseñanza que se está haciendo en este programa Cristo Rey. De aquella persona, ¿verdad?, que creen de que el Papa Francisco estaba a favor del homosexualismo, creo que no razonaron muy bien las palabras del Santo Papa. Bien, hermano, me dio mucho gusto. Recuerden que todos los domingos a las 9 de la noche transmitimos su programa Cristo Rey. Los invitamos también el día de mañana a las 6 de la mañana en el programa A los Pies de Jesús para que recemos el Santo Rosario.
y comencemos el día, ¿verdad? A las 6 de la mañana comenzamos nosotros, entonces iniciamos el día con la bendición de Dios y la bendición de la Virgen. Bien, hermano, pasen muy buenas noches, que Dios me los bendiga y que tengan un lindo y rico sueño, y que el día de mañana, ¿verdad?, tengamos fuerzas para seguir adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, me dio gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Eso busco, no confundas mi intención. Yo no quiero fama, no quiero riquezas. Lo único que quiero es que tú le entregues la vida al Señor. Que sientas el gozo que yo siento, que quema mi corazón. Que conozcas al Dios vivo, quiero yo. Agradezco tu aprecio, las muestras de tu amor y esa foto en el Facebook y tu nueva publicación. Pero entiende el mensaje de esta nueva canción y descubre el tesoro de la belleza que viene de Dios. Quisiera elevar tu alma a Él y que conmigo busques ese bien. Vienes del cielo que se transmiten en esta canción. Ven conmigo, síguele, juntos vamos a crecer como iglesia de la que somos tú y yo. Yo no quiero fama, no quiero riquezas. Lo único que quiero es que tú le entregues la vida al Señor. Que sientas el gozo que yo siento, que quema mi corazón. Que conozcas al Dios